Hola, saludos amigos y hermanos en Cristo, Dios les bendiga. En esta ocasión voy a hablar sobre el tema que lo he titulado ¿Qué regalará Jesús en esta Navidad? Ese es el tema en este día. ¿Qué regalarás a Jesús en esta Navidad? Bueno, estamos ya a pocos días de la celebración de la efeméride, ¿verdad? En los cuales se recuerda el nacimiento de Jesucristo, la Navidad. Cada año se celebra este acontecimiento que está registrado en la Escritura, ¿verdad? El nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de ese niño Jesús que nació, vino al mundo y prácticamente ha transformado las vidas de millones de personas, ¿verdad? Podemos decir inclusive que es más famoso que algunos personajes, ¿verdad? En la historia, porque esos personajes se recuerdan, perdón, se recuerdan de vez en cuando, mientras que de Jesucristo se habla todos los días. A cada momento las personas recuerdan a Jesucristo, ¿verdad? Qué importante este tema que vamos a hablar, ¿verdad? En este día. ¿Qué regalarás a Jesús en esta Navidad? Es una pregunta, ¿verdad? Bueno, la historia bíblica narra acerca de un acontecimiento, ¿verdad? Dice que cuando nació Jesucristo, ¿verdad? Hubieron unos personajes que vinieron a adorar a Jesús. En Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2 dice ahí: cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos magos del oriente se presentaron en Jerusalén. Y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarlo. Así dice Mateo capítulo 2, versículo 1 y 2. Entonces, estos reyes venían del oriente, eran unos reyes orientales que nada tenían que ver con la religión judía, ni tampoco con el conocimiento que ellos tenían acerca de Dios o las promesas de la venida de un Mesías. Pero ellos vinieron a adorar al rey, o sea, en este caso al niño Jesús. Ellos tenían esa forma, ¿verdad? Esa forma de presentar regalos, ¿verdad? Ellos trajeron regalos, ¿verdad? Y esos regalos eran el fruto de esa adoración, ¿verdad? La oración se manifestaba con las obras, o sea, en este caso con los presentes o los regalos, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Ellos presentaron sus regalos, dice, ¿verdad? Mateo capítulo 2, versículo 11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presente oro, incienso y mirra. Muy bien. Vamos a tratar de darle un significado a esto. Sin embargo, no es el motivo, ¿verdad? Hablar de cada uno de los regalos. Pero es importante que entendamos, ¿verdad? El oro, en este caso, era un metal precioso, o es un metal precioso. Y era el regalo que se le daba a los reyes en esa época. Era el metal más preciado. En ese tiempo tenía valor, ¿verdad? Igual como ahora el oro, ¿verdad? Y servía para reconocer la realeza y la grandeza de esas personas, ¿verdad? Por ejemplo, la reina de Saba, dice, trajo regalos al rey Salomón, ¿verdad? Ella le dio regalos y le dio, dice, 20 talentos de oro. ¿Verdad? Usted lo puede leer eso en Primera Reyes capítulo 10, versículo 10. ¿Verdad? Y la Biblia también habla de otro ejemplo, ¿verdad? De que hubieron personas que trajeron al rey Salomón oro, ¿verdad? Por ejemplo, Ofir trajo también al rey Salomón oro, Primera Reyes 9:28, ¿verdad? Entonces,
Que estos reyes del oriente hayan ofrecido oro al Salvador es porque ellos reconocían, ¿verdad?, que ese niño era un auténtico rey. Y ellos no se equivocaron porque Dios se los reveló. ¿Por qué? Porque en realidad Jesús llegó a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Verdad? Así posteriormente la Biblia nos escribe, nos habla por medio de Pablo y Juan, ¿verdad? Entonces hemos visto eso, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de cada uno de ellos. Bueno, ya hablamos del oro, ¿verdad? Que es uno de prácticamente de los tres regalos, era el más valioso, ¿verdad? El oro. Pero también se puede hablar del incienso. El incienso, por ejemplo, en la cultura hebrea y judía se utilizaba muy a menudo y hasta ahorita se utiliza en ciertas ceremonias, ¿verdad? Se quema el incienso delante de Dios, ¿verdad? En esa época se usaba para hacer sacrificios, ¿verdad? Algunas religiones, por ejemplo la religión católica todavía lo utiliza en algunas actividades, ¿verdad? Y el incienso, ¿verdad? En Levítico 6:15, ahí habla, ¿verdad?, de cómo se utilizaba. Dice, uno de ellos tomará un puñado de la flor de la harina de la ofrenda con su aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda y lo hará arder sobre el altar como un memorial de olor grato a Dios. O sea, el quemar incienso en esa época era como algo agradable a Dios. Ese incienso, ese humo que subía, ¿verdad?, era como las oraciones de los santos en estos tiempos, ¿verdad? Sube con olor fragante, como un olor hacia Dios. O sea, ese olor lo percibía Dios y Dios miraba que cuando ese sacrificio era ofrecido a Él de manera correcta, entonces a Dios le agradaba, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de esas referencias bíblicas, ¿verdad? Acerca de estos elementos, estos regalos, ¿verdad? El oro y ahora el incienso. Muy bien, hay ejemplos ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Ahora vamos a hablar de la mirra. Dice que la mirra también la usaban los judíos. Ese fue el otro regalo que recibió Jesús. Y era utilizada para embalsamar los cadáveres, pero también se usaba como perfume para las personas y los objetos. Hay muchos textos que hablan de referencia a eso, no nos vamos a detener mucho en eso. Pero lo importante, ¿verdad? Solamente voy a mencionar el ejemplo de Nicodemo. Después que Jesús es crucificado, lo llevan a la tumba, ¿verdad? Cerrada, era un ambiente cerrado. Y luego Nicodemo dice, en Juan 19:39, también Nicodemo dice, el que había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes, como 100 libras. O sea, Nicodemo, que había creído en Jesús, que había proveído esa tumba para el Señor Jesucristo, su cuerpo, que descansara ahí, él mismo trajo esa mirra para perfumar el cuerpo de Jesús. Pero nosotros sabemos que no lo encontraron porque ya había resucitado, ¿verdad? Entonces, solamente haciendo referencia a eso, ¿verdad? Bueno, lo importante es que vamos a ver que de todos los elementos que los tres reyes trajeron, ¿verdad?, el más valioso era el oro. Y precisamente de eso vamos a hablar en este día, ¿verdad? ¿Qué regalará a Jesús en esta Navidad? En primer lugar, amados hermanos y amigos, la Biblia habla de que, ¿verdad?, de que existe 874 veces la palabra corazón, ¿verdad? La palabra corazón, ¿verdad?, es mencionada en la Biblia 874 veces. Y yo en esta clase no me voy a detener con todos esos 874 textos. Solamente voy a mencionar algunos para que nos demos una idea de cómo trabaja este asunto del corazón en el ser humano. Desde ya debemos de saber que el corazón trabaja se relaciona con la misma mente, se relaciona con la voluntad, se relaciona con las emociones y también se relaciona con la conciencia del ser humano.
O sea, el corazón está íntimamente, ¿verdad? Está relacionado con estos aspectos, ¿verdad? Que he mencionado, con la mente, con la voluntad, con las emociones y con la conciencia. Para entender cómo trabajan cada una de estas cosas, tenemos que irnos a la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia nos da ejemplos. Y algunos ejemplos las dio el Señor Jesucristo. Leamos el primer texto, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de cómo trabaja la mente, ¿verdad? Mateo capítulo 9, versículo 4. Mateo capítulo 9, versículo 4. ¿Verdad? Mateo 9, versículo 4. Dice acá la escritura. Dice, leamos del versículo 3 para entender mejor. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Versículo 4, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mira, Jesús en este pasaje bíblico está sanando un paralítico, ¿verdad? Y Jesús está viendo en ese momento cómo este maestro, este escriba dentro de sí, ¿verdad? Estaba pensando mal, o sea, estaba cavilando mal acerca de lo que quería hacer Jesús o estaba haciendo Jesús. En este caso, sanar a un paralítico, ¿verdad? Porque Jesús al sanarlo le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, como este fariseo, este escriba, ellos conocían que solamente Dios podía perdonar pecados, entonces él empezó a cavilar, empezó a pensar mal de Jesús y dijo, este está blasfemando, o sea, está blasfemando contra Dios, o sea, se cree Dios porque le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados. Y si usted lee en los siguientes versículos, ahí empieza Jesús a aclararle, ¿verdad? Entonces, ahí vemos, amados hermanos y amigos, que la mente, en este caso, el punto de la mente, es parte de nuestro corazón. Si nosotros tenemos una mente mala, una mente retorcida, una mente que solamente piensa en la malicia, una mente que niega el designio de Dios, una mente que está involucrada solamente en las cosas de este mundo, o le pone atención a la ciencia humana. Muchas veces la ciencia humana va contrapuesta a la ciencia de Dios, ¿verdad? Y si nosotros los humanos hacemos eso, entonces, y peor aún, practicamos el pecado, entonces nuestra mente está predispuesta, ¿verdad? ¿Para qué? No para obedecer a Dios, sino para hacer que nuestro corazón peque delante de Dios. Y eso es lo que sucede, ¿verdad? Muchas veces la mente del ser humano no está dispuesta a creer en las promesas de Dios, a escuchar la palabra de Dios y a obedecerla. Entonces ahí vemos que el corazón prácticamente tiene problemas, ¿verdad? Porque la mente no está haciendo su trabajo correcto y la mente es parte del corazón del ser humano. ¿Por qué estoy haciendo referencia a todo esto? Porque más adelante, cuando terminemos la clase, vamos a hacer la aplicación, ¿verdad? Vamos a hacer la aplicación correcta. Vamos a leer otro texto en Hechos capítulo 11, versículo 23. ¿Verdad? Dice ahí la escritura. Cuando llegó, vamos a leerlo, a ver acá, para poder entender el contexto. A ver, leamos, vamos a buscar Hechos. Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 11. Hechos 11, 23. Muy bien. Muy bien, dice que el versículo 20 nos da el contexto ahí, ¿verdad? Dice que había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos y anunciaron el evangelio del Señor Jesús.
Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. O sea, Bernabé dice, o sea, el versículo 23 dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. O sea, Bernabé, en este caso, fue utilizado de parte del Señor, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él animara, ¿verdad? Él animara, en este caso, a los creyentes que estaban en ese lugar, a que ellos perseveraran, ¿verdad? En este caso, a agradar a Dios. O sea, prácticamente Bernabé ahí está dispuesto, o sea, tiene voluntad, ¿verdad? Podemos decir de que en este otro punto, la voluntad del ser humano también tiene una relación directa, ¿verdad?, con lo que nosotros hacemos en nuestro corazón. Y es verdad, ¿verdad? Porque ningún ser humano, ¿verdad?, puede adorar a Dios de manera obligada, ¿verdad? Ni nadie debe creer en la palabra de Dios de manera obligada. La palabra de Dios se da a todos, ¿verdad? Y el ser humano es libre, por medio del libre albedrío, de creer o no creer. Pero lo importante es que para los creyentes, los que creen en la palabra de Dios, ¿verdad?, lo importante es que ellos, de manera voluntaria, ¿verdad?, teniendo un corazón obediente, ¿verdad?, manifiesten la voluntad en su corazón de hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Entonces, la voluntad en este caso es la otra parte que debe regir, ¿verdad?, en cada uno de nosotros los creyentes. ¿Para qué? Para que nuestro corazón se vaya fortaleciendo, se vaya haciendo más humilde, más obediente a la palabra de Dios. Cuando no hay voluntad en el ser humano de cambiar, de hacer cambio y de dejar el pecado, entonces ahí está el problema, ahí está el grave problema, ¿verdad? Porque un corazón que no esté dispuesto a obedecer a Dios, entonces no tiene voluntad de hacer un cambio. Y por eso muchas personas actualmente ahorita se están perdiendo en el pecado, porque no quieren obedecer a Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de ellos la tienen retenida por medio de los placeres, por medio de la desobediencia a Dios, ¿verdad? Por medio del engaño de Satanás, por medio del engaño del pecado. Ellos no tienen voluntad para obedecer a Dios. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que en este caso Bernabé estaba motivado, él tenía la voluntad y animó a esos hermanos a que ellos perseveraran en la palabra de Dios. Qué maravilloso es tener la voluntad del corazón dispuesta a obedecer a Dios. ¿Verdad? Vuelvo a repetir, Dios no obliga a nadie, pero nuestros actos, ¿verdad?, determinarán también qué es lo que nosotros merecemos los humanos, ¿verdad? No esperemos llegar al cielo, no esperemos ser salvos si es que no obedecemos a Dios, si es que no tenemos voluntad para buscar a Dios, para servir a Dios, para hacer lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? No solamente creer en la palabra de Dios, sino hacer lo que Dios dice, ¿verdad? Vamos a ver otro texto. Estamos viendo estos 4 aspectos, ¿verdad?, que dijimos. Vamos a hablar acerca de la mente. Ya hablamos el primer texto, ¿verdad? En este caso, cuando este fariseo estaba, este escriba estaba cavilando, ¿verdad?, pensando mal, ¿verdad?, en su corazón acerca de Jesús, cuando estaba sanando a este paralítico. Y hemos visto este otro ejemplo de Hechos 11:23, cuando Jesús habla, ¿verdad? En este caso, no Jesús, sino Bernabé, se regocija, dice, con hermanos de la iglesia, ¿verdad? Y les anima, ¿verdad?, a que ellos obedezcan a Dios, a que ellos reúnan y se regocijen en alabar a Dios. Y eso es muy bueno. O sea, la voluntad debe estar presente en el corazón de la persona de forma positiva para poder agradar a Dios. Sin voluntad, ¿verdad?, no es posible que Dios abra la puerta, ¿verdad?, cuando tú lo llamas. Cuando Él te llama, Él espera que tú abras tu corazón y tengas voluntad, ¿verdad?
Eso es lo importante, ¿verdad? Vamos a ver el otro aspecto, que es el aspecto de las emociones. Las emociones, amados hermanos y amigos, batallan contra a veces nuestra naturaleza, ¿verdad? Que generalmente la naturaleza del ser humano es pecaminosa hacia los deseos que nos llevan a ofender a Dios, o sea, a cometer pecado o vivir en el pecado, ¿verdad? Sin embargo, también las emociones, si las controlamos, también pueden ser buenas, ¿verdad? Juan 16, 22, vamos a ver un ejemplo de cómo acá las emociones trabajan, ¿verdad? A ver. Ahí Jesús habla, ¿verdad?, a sus discípulos, dándole ánimo, ¿verdad? En este caso, vamos a ver Juan 16, 22, que es lo que dice. A ver. Juan 16, 22. Dice ahí, Juan 16, 22. Dice, también vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, ¿verdad? Y nadie os quitará vuestro gozo. Así dice el Señor Jesús ahí a sus discípulos. Lo voy a volver a leer. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Qué maravilloso. Ahí Jesús les está hablando acerca de que la tristeza se convertirá en gozo, ¿verdad? Ellos, los discípulos, estaban entendiendo que Jesucristo iba a ser entregado en manos de los judíos. Estaban entendiendo que Él les estaba diciendo que sería crucificado, que moriría. Y lógicamente como humanos algunos empezaron a entristecerse. Pero Jesús les habla ahí a ellos, ¿verdad? Por medio de la emoción, ¿verdad? Y les dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. O sea, les está dando ánimo, ¿verdad? En el futuro, ¿verdad? A ellos. Jesucristo, amados hermanos y amigos, ha prometido que va a retornar por segunda vez. Y Él se va a reunir con su pueblo. Así es que esa esperanza, esa promesa de parte del Señor Jesucristo, los creyentes no la perdemos, ni la pensamos perder nunca, ¿verdad? Sabemos perfectamente que el Hijo de Dios retornará y se reunirá un día en el juicio final con su pueblo, ¿verdad? Y ahí se cumplirá la promesa de Jesús, ¿verdad? Nosotros probablemente en medio de este mundo de problemas, de dificultades, muchas veces como cristianos, aún siendo como cristianos, aún teniendo fe, aún teniendo la protección de Dios, de todas maneras, todos los habitantes de esta tierra pasamos problemas. Tentaciones, enfermedades, dolores, necesidades, preocupaciones, afanes y todos los problemas de esta vida. Pero el Señor Jesucristo les animó a sus discípulos, ¿verdad? Y les ayudó a que ellos entendieran que no estaban solos y que las palabras y sus promesas se iban a cumplir. Por eso les dice en Juan 16, 22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver. Miren, ahí está la promesa, ¿verdad? Y se gozará vuestro corazón. O sea, Jesús les está dando ánimo a ellos, ¿verdad? Jesús sabía que una vez que Él fuera crucificado, ellos serían esparcidos, ¿verdad? Y serían perseguidos, porque el Imperio Romano, una vez que Jesucristo resucita, ellos no querían escuchar de que Jesús, el Rey de los judíos, había resucitado, porque eso era motivo otra vez de volver a ver a los cristianos como un peligro para el Imperio Romano, ¿verdad? Porque ellos, por medio de las enseñanzas de Jesucristo, según los romanos, los enemigos, ellos tenían la religión judía y por lo tanto era un peligro que la gente empezara a dejar de creer en esa religión judía y empezar a seguir enseñanzas distintas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos tenían el poder económico, político, religioso,
de esa época. Y lógicamente eso no les convenía a los romanos. Pero Jesús les habla a sus discípulos y los anima, ¿verdad? Sabiendo de lo que iba a suceder y lo que ellos iban a padecer. Por eso les dice, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Ahí le está alentando Jesucristo por medio de las emociones a ellos para que ellos no se desanimen. Les dice, y os volveré a ver, dice, y se gozará vuestro corazón. O sea, ustedes ahorita sienten tristeza, pero tendrán gozo. A veces nosotros los humanos, aún siendo cristianos, cuando un ser querido que se nos va, de repente el Señor lo manda a traer, ¿verdad? A veces tenemos tristeza y es natural como seres humanos que somos. Pero el Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad? Ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. O sea, los cristianos tenemos esa promesa de vida eterna. Y dice que un día volveremos a ver al Señor Jesús y se gozará vuestro corazón, dice, y nadie os quitará vuestro gozo. Una vez que la iglesia sea entregada en manos del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo la entregará a su Padre y nunca más los que creyeron en Él, los que obedecieron su palabra, los que obedecieron el Evangelio, los que fueron humildes, los que fueron obedientes, los que fueron sensatos, sencillos, ¿verdad? Buenas personas de buen corazón, los que tuvieron su mente dispuesta a creer en Dios, a obedecer a Dios, los que tuvieron su voluntad en su corazón también dispuesta a creer en las promesas, a obedecer a Dios, esos entrarán al reino de Dios. Y estamos viendo el otro punto acerca de la emoción, ¿verdad? La emoción es una parte también muy importante, amados hermanos, para alimentar nuestro corazón con el camino correcto. En este caso, la emoción también es parte del corazón del ser humano. Y cuando terminemos de ver estos puntos, yo voy a hacer una pregunta a usted, estimado amigo, y también a usted, estimado hermano, ¿verdad? Porque el tema se llama ¿qué regalará a Jesús en esta Navidad? Entonces vemos estos tres textos bíblicos, ¿verdad? El último que hemos visto, Juan 16:22, que habla acerca de las emociones, ¿verdad? Los judíos, los apóstoles de Jesucristo estaban un poco tristes, pero Jesús los anima y por medio de la emoción les dice, ustedes están tristes, pero no se preocupen, les voy a volver a ver y se gozará vuestro corazón y nadie les quitará vuestro gozo. O sea, en la eternidad ellos nunca más iban a volver a tener tristeza. Tendrían solamente gozo. Y esa es la promesa de parte del Señor. Acá en esta tierra temporal, ¿verdad? Por todo los seres humanos se preocupan. Es verdad. Por todo se preocupa el ser humano. A veces tenemos la comida hoy y estamos pensando en el día de mañana, que vamos a comer mañana. Así somos los humanos. A veces tenemos bendiciones materiales, tenemos esto y lo otro y estamos pensando qué cosas más podemos obtener, ¿verdad? Es increíble, el ser humano es así, es afanoso. Pero, amados hermanos y amigos, lo que Dios desea es que nosotros mantengamos presente que todas las cosas, las emociones, la voluntad, la mente, todas esas cosas están íntimamente ligadas a nuestro corazón. Si nuestro corazón trabaja bien de acuerdo a la voluntad de Dios, pues será más fácil para nosotros los humanos obedecer a Dios, entender al Señor, ¿verdad? Y precisamente en este tema va relacionado lo que vamos a tratar de contestar al terminar esta lección. Vamos a ver otro texto y sería el cuarto punto que nos conviene estudiar acerca de la conciencia, el tema de la conciencia. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Y pongamos mucha atención a este texto porque es muy importante, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 22, dice ahí, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Ahí está. Ahí está el texto, ¿verdad? Hebreos capítulo 10, versículo 22. Dice el texto, lo voy a volver a leer. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Cuando el texto habla de que nos debemos de acercar, nos anima a que nos acerquemos con corazón sincero a Dios, ¿verdad? En plena certidumbre de fe, nos está hablando de la acción de nuestra conciencia. Nuestra conciencia nos va a indicar, ¿verdad?, de qué manera estamos sirviendo a Dios o buscando a Dios. O de qué manera estamos viviendo o dirigiendo nuestra vida. Y la conciencia no engaña al ser humano. Nosotros, el Señor ha puesto en los corazones de los seres humanos algo que se llama conciencia, ¿verdad? El niño de pequeñito sabe porque sus padres le enseñan y le instruyen cuando algo es bueno y cuando algo es malo. El niño sabe que si toma una piedra y se la tira a su compañerito, a un niño, sabe que le va a doler la cabeza al otro niño o se la va a romper, ¿verdad? Entonces el papá le enseña, no, hijo, no hagas eso, no se hace eso. No, más bien debes de abrazar al niño, debes de cuidarlo, debes de portarte bien con él es tu amiguito. Eso le enseña el papá, ¿verdad? Así que el niño de pequeñito va formándose la conciencia en su ser. Los seres humanos, amados hermanos y amigos, seremos juzgados de dos maneras, ¿verdad? Hay personas que dicen, no, es que eso que me está diciendo lo dice la palabra de Dios y eso es para los creyentes, dicen algunas personas. O sea, en otras palabras, el obedecer la palabra de Dios solo es para los que creen. Eso cree la persona muchas veces, pero no es así. Dios ha sembrado en el corazón del hombre la conciencia también. Así que nosotros los humanos seremos juzgados de dos maneras. Uno, seremos juzgados por el conocimiento que tengamos en la palabra de Dios y otros seremos juzgados por nuestra conciencia. Porque hay personas que nunca han leído la palabra de Dios. Sin embargo, por su conciencia serán juzgados, ¿verdad? O sea, Dios ha dispuesto al corazón del hombre para ser juzgado, ya sea por el conocimiento que tengamos en la palabra de Dios o por la conciencia misma. Así que todos los seres humanos estamos bajo una ley y esa ley es la ley divina. Y la ley divina dice claramente, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así que de la ley divina nadie se escapa. Seas tú creyente en Dios, seas cristiano, seas no cristiano, seas ateo, seas una persona que no se mezcla en nada de religión, ni conoce la palabra, de lo que sea. Cualquier persona, cualquier ser humano que Dios haya creado, de todas formas será juzgado por la ley divina. Porque la ley divina no hace ninguna excepción de personas. Los seres humanos somos los que creemos que nos podemos librar de la justicia divina o de la ley divina. Y eso es imposible, ¿verdad? Aún el más ateo de este mundo tendrá que dar cuentas a Dios de todas maneras de sus actos, ¿verdad? Así crea o no en Dios, cuando llegue a la eternidad, de todas maneras tendrá que dar cuentas a Dios. Así nunca haya creído o así haya sido el ateo más grande de esta tierra, como el famoso Nietzsche, ¿verdad? Un filósofo alemán, un escritor que negó toda la vida la creencia en Dios. Sin embargo, en los últimos momentos de su vida, tuvo que arrepentirse y confesar a Dios, ¿verdad? En el momento del dolor de su enfermedad, cuando ya estaba a punto de morir, pedía a gritos, le pedía a gritos a su enfermera para que orara a Dios por él. Imagínense. Así es, amigos. Así es que vamos a leer entonces, leímos este texto de Hechos capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. O sea, habla el texto de que nosotros debemos de tener una conciencia
correcta, una conciencia que nos indique cuando algo está bien o algo está mal. Si los seres humanos perdemos esa acción de la conciencia, entonces estamos perdidos, ¿verdad? Y sucede eso muchas veces. Los seres humanos por medio del pecado pierden la conciencia, ¿verdad? Y su corazón es arrastrado hacia las fuerzas del mal. Y por eso vemos personas que cometen cualquier delito, cualquier crimen, y simplemente ellos no tienen conciencia, ¿verdad? Son como sádicos prácticamente. Son personas que no tienen corazón, simplemente no tienen, dice las personas, no tienen entrañas. O sea, ese señor no tiene entrañas prácticamente. O sea, y si tiene conciencia, es una conciencia cauterizada, ¿verdad? O sea, ya prácticamente no reacciona entre lo bueno y lo malo. Es como una máquina para matar, dicen algunos, ¿verdad? Bueno, en algunos ejércitos los soldados son entrenados para eso, para dominar ellos las emociones, y ellos prácticamente, muchos de ellos no tienen conciencia. O sea, para ellos simplemente matar es como que sin nada, ¿verdad? Al enemigo, dicen ellos. Bueno, el punto que estamos viendo es que el texto nos anima a que nos acerquemos con corazón sincero a Dios, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, dice, de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Miren, el texto habla, purificados los corazones de mala conciencia. Quiere decir entonces que hay corazones que tienen mala conciencia. O sea que no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. O simplemente no tienen ese sentimiento, ¿verdad? De no hacer daño a alguien o no hacerse daño a sí mismo, ¿verdad? O primero agradar a Dios antes que yo agrade las cosas que desagradan a Dios. En este caso al enemigo, ¿verdad? Porque cuando una persona, siendo creyente, hace lo malo, a quien está agradando y a quien está sirviendo en ese momento es al enemigo. Pero Dios quiere, amados hermanos y amigos, que tengamos una conciencia pura, una conciencia limpia. ¿Para qué? Para que el pecado no nos acuse, ¿verdad? Mientras tengamos una conciencia que no nos ayude a agradar a Dios, entonces nuestra conciencia va a estarnos acusando, ¿verdad? Acusando que estamos fallando delante de Dios o que le hemos fallado a Dios. Muy bien. Entonces vimos esta parte, ¿verdad? Estos cuatro puntos. La mente, la voluntad, vimos las emociones y ahora vimos el punto de la conciencia. Estos cuatro elementos, estas cuatro partes van relacionadas directamente con lo que hace nuestro corazón, o sea, lo que dirige el centro de nuestra vida, que se llama el corazón. ¿Y por qué menciono esto, estimados hermanos y amigos? Porque para poder entender qué es lo que Jesús reclama o qué es lo que Él necesita de nosotros los creyentes, debemos entender que prácticamente lo más valioso que cualquier ser humano tiene en su vida, eso se llama el corazón. Eso es lo más valioso que nosotros los humanos tenemos. ¿Por qué? Porque el corazón prácticamente es la puerta de nuestro ser, ¿verdad? El corazón es como el órgano con el que amamos. Cuando lo abrimos o cerramos la puerta de nuestro corazón, entonces prácticamente determinamos lo que dejamos entrar en nuestro ser interior. O sea, todo, ¿verdad? Todo viene, ¿verdad? De lo que ha recibido nuestro ser, y lo que sale también de igual manera, es lo que ha recibido nuestro ser. Por eso Jesús decía que todo lo malo del ser humano sale del corazón, ¿verdad? Porque del corazón vienen los malos pensamientos, ¿verdad? Los adulterios, las fornicaciones y todo lo malo, así dice la palabra de Dios, del corazón del hombre. Y eso es lo que lo contamina al ser humano, ¿verdad? No viene de los alimentos que tú puedas comer, ¿verdad?
Bueno, es cierto, tenés que cuidarte los alimentos, ¿verdad? Si no, te puede producir problemas digestivos, pero el texto no habla directamente de eso, habla de forma espiritual, o sea, de qué se alimenta tu vida. Y precisamente, amados hermanos y amigos, para ir finalizando, para contestar esta pregunta, ¿qué regalará Jesús en esta Navidad? La misma pregunta te pregunta en este día, ¿verdad? Precisamente con estos puntos que he mencionado. Y el primer punto que mencioné es acerca de la mente, ¿verdad? ¿Cuáles son tus pensamientos, estimado hermano o amigo? ¿Cuál es tu pensamiento que actualmente tienes en tu mente? ¿De qué manera estás alimentando tu mente, verdad? ¿Estás alimentándote con la palabra de Dios, tu mente? ¿Estás obedeciendo a Dios con tu mente? ¿Estás usando la mente para hacer lo bueno, para pensar en cosas buenas? ¿O utilizas tu mente en cosas vanas que te van a llevar al pecado? Y el pecado, dice la palabra de Dios, cuando lo hace o lo permite el ser humano, el pecado te lleva y te da como resultado la muerte. ¿Cuál muerte? Bueno, si andas haciendo cosas malas en la calle, te puede suceder cualquier cosa. Un accidente, un amigo te mata, te cruzas una calle y no te fijas, andas con tu mente distraída, un auto te puede hacer daño, cualquier cosa, cuando andas en el camino del mal, ¿verdad? Mientes, no sabe, nadie sabe con quién anda, en la calle te puede suceder cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tu mente anda en el camino del mal. Pero si tu mente está trabajando con el camino del bien, tus palabras van a ser sinceras en todo momento. Tu mente va a andar pensando en cosas buenas. Va a andar pensando cómo agradar a Dios. Va a andar pensando cómo hacer la voluntad de Dios. Cómo obedecer la palabra de Dios. Ahí está el punto, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo está tu mente en estos momentos para que le puedas dar el mejor regalo al niño Jesús? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo está tu voluntad para agradar al niño Jesús? ¿Cómo está tu voluntad para traerle el mejor regalo a Jesús? ¿Verdad? Es una voluntad que te lleva a obedecer a Dios, a animar, a cómo agradar a Dios de la mejor manera. Cada día te esfuerzas por medio de tu voluntad en agradar a Dios. O simplemente tu voluntad es como que sin nada. Algunos cristianos en estos momentos se han alejado de la voluntad de agradar a Dios. Y en estos momentos la voluntad la tienen entregada a los placeres, a los afanes, al pecado y simplemente a la desobediencia a Dios. Algunos piensan que van a entrar al cielo, sin embargo no hacen la voluntad de Dios. O sea, ¿cómo está la voluntad tuya delante de Dios en este momento? Porque si tu voluntad no está en agradar a Dios, no sé qué tipo de regalo le vas a dar al niño Jesús en estas Navidades. En este año que termina, ¿verdad? ¿O qué le has dado a Dios en este año? ¿Y qué es lo que tú vas a hacer el próximo año, según tus planes? Bueno, cada uno de nosotros sabe, ¿verdad?, cómo vamos a contestar esa pregunta. La tercera pregunta, ¿cómo están tus emociones? La emoción que tiene tu corazón te está llevando a creer en las promesas de parte de Dios con alegría, aún en medio del sufrimiento, aún en medio de la persecución, aún en medio de los problemas. ¿Tú confías en Dios plenamente? ¿Así están tus emociones? Bueno, si tus emociones son buenas y alimentan tu corazón con cosas buenas, pues probablemente vas a mantener la fe, ¿verdad? Y vas a llevar de todas maneras a Jesús el mejor regalo. Pero yo te voy a hablar en este día cuál es el mejor regalo que el Señor Jesús espera de ti. Y no es que el niño Jesús necesitara de regalo, ¿no? Pero Jesús sí te pide un regalo. Te pide algo que si tú no aprendes en este día a dárselo,
pues probablemente no sé qué vas a hacer con este asunto de Jesús, ¿verdad? Porque Él ya vino y ya te dio su mejor regalo. Y el regalo que te dio es que Jesús nació y vino a este mundo para traerte esperanza y vida eterna. El regalo ya fue dado, ¿verdad? De parte de Él. Ahora nos corresponde a nosotros qué tipo de regalo le vamos a dar al Señor Jesús. Y ahí vimos entonces acerca del tercer punto, acerca de la emoción. Ahora vamos a hablar de la conciencia. Y ahí está el asunto. ¿Cómo está nuestra conciencia? ¿De qué manera le vas a llevar tus regalos al niño Jesús en esta Navidad? ¿Verdad? ¿Con qué conciencia? La conciencia, amados hermanos y amigos, es la que mide la veracidad o la verdad de nuestros actos. Esa es la conciencia, ¿verdad? Si la conciencia es limpia delante de Dios, pues probablemente tus actos y todo tu ser va a estar en la luz, ¿verdad? Va a estar en el camino correcto. Pero si tu conciencia es mala, simplemente no vas a agradar a Dios y no sé qué tipo de regalo o qué cosa le estarás dando a ese niño Jesús que ya vino por ti y por mí. Y la pregunta de este tema es, ¿qué regalará Jesús en esta Navidad? Bueno, en Navidad se regala de todo, ¿verdad? Ropa, zapatos. Bueno, ahorita estamos en medio de una pandemia, pero siempre la tradición es esa. Las familias se reúnen, todos ellos comen un pavo, qué sé yo, cualquier tipo de alimento. Las familias se reúnen, comparten regalos, hay alegría, algarabía, la gente va a las tiendas a comprar cosas, los niños reciben sus juguetes y todas esas cosas. O sea, en diciembre, la Navidad, la Natividad de Cristo tiene esa actitud, ¿verdad? De las generaciones que estamos viviendo. Hay solamente regalos y diciembre, en estas épocas, son los días que más se gasta dinero en cosas de regalos y todas esas cosas. Bueno, el niño Jesús no necesitaba esos regalos que los reyes orientales le llevaron, pero ellos lo hicieron como una forma de adorar a Dios. Ahora, para los creyentes, para los que conocemos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos habla claramente cuál es el regalo que Dios espera de ti, amado hermano. Y también de ti, amigo, que no has sabido de repente valorar lo que Jesús hizo también por ti. Él está esperando a que tú entregues tu vida a Dios, ¿verdad? Porque Jesucristo ya vino, el niño Jesús ya vino, ¿verdad? A este mundo. Para contestar esta pregunta, y ahí vamos a terminar, vamos a leer rápidamente Marcos 12, versículo 30. Marcos 12, versículo 30. Y con este texto vamos a contestar la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que debes de regalar al niño Jesús? Marcos 12:30. Vuelvo a repetir, Jesús no necesita ninguna cosa material, ¿verdad? De este mundo. No la necesitó cuando Él vino a la tierra, mucho menos ahora. Él goza de la bendición de parte de nuestro Dios y está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Así es que Él goza de ese privilegio de ser príncipe de Dios. Así es que vamos a leer Marcos 12:30. A ver, dice: ahí dice el texto: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Pero sobre todo el versículo 30 tenemos que remarcar, y ahí vamos a terminar. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahí está. Ahí está, estimado hermano y amigo, lo que Jesús te pide en este día. Y a partir de ahora, o si lo estás haciendo, gloria a Dios. Pero si no lo has hecho, dice la palabra de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En otras palabras,
Dios desea que el corazón